Listo, listo. Bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a hablar sobre un tema en particular, pues que estamos todo el tiempo viéndolas. Hoy vamos a hablar de las velas japonesas. Ahí les voy a explicar por qué se surge la formación, pues cómo se da la formación, las partes de la vela y pues en sí qué es una vela japonesa. Vamos a empezar en orden, pues vamos a poner aquí primero qué es una vela japonesa. Ya vimos en anteriores clases que la fractalidad es una parte que se encaja dentro de las velas. ¿Qué significa? Que dependiendo de la temporalidad donde estemos viendo el gráfico, el rango de tiempo que representa cada vela, cuando nosotros le damos aumento o cambiamos la temporalidad, dentro de cada vela, pues imaginémoslo así, hay más velas. Y así es como se da la fractalidad en las velas y viceversa, tanto en aumento como en desaumento, ¿no? Una vela japonesa, pues vamos a abrir aquí el gráfico. Quiero que entiendan que es un tipo, pues es un tipo de gráfico, porque cuando tú veas trading o abres a veces los brokers, ellos vienen con líneas, solo subes y bajas, a veces no vienen configurados con lo que son las velas japonesas. Entonces vamos a mirar este puntico. Bueno, ¿listo? Ya nos abrió el broker. Bueno, aquí vamos. Les quiero decir, una vela japonesa es un tipo de gráfico, ¿no? Porque si tú te vas por acá, hay formas de ver los gráficos, pues se puede representar con barras, se puede representar con velas huecas, se puede representar con velas de volumen. Bueno, esto es otro. Se puede representar lo que es directamente el gráfico en línea, ya de lo de área. Pero ¿por qué usamos velas? ¿Por qué usamos velas japonesas? Porque pasa que las velas japonesas nos proporcionan mayor información para nosotros tener un contexto, para nosotros tener contexto de lo que es el mercado. Ellas nos proporcionan más información, pues debido a lo que manejan la fractalidad, ¿no? Porque cada vela lo que representa es un intervalo de tiempo. Si quieren pueden tomar notica. Igual en todas las clases ustedes tienen que tomar noticas, sacar sus propias conclusiones para que asimismo pues puedan comprender mejor la información. Les estaba comentando, una vela representa un intervalo de tiempo en el gráfico. ¿Ok? Eso es lo que es una vela japonesa. Entonces cada velita representa cierto intervalo de tiempo según en la temporalidad en la que nosotros la observemos. Por ejemplo, aquí arribita, arriba a la izquierda, como pueden ver dice 5M. Nosotros podemos poner eso a un minuto para que cada vela represente un minuto en el gráfico, o en 5 minutos para que cada vela represente 5 minutos en el gráfico, o a una hora para que represente cada vela una hora, o incluso se puede con semanas o años, pues dependiendo del tipo de trading. Nosotros utilizamos esta herramienta para comprender un poco lo que es la fractalidad también, ya como se mencionó en la anterior clase de fractalidad, el tema del intervalo con las velas, ¿no? Ya sabiendo esto, sabemos que cada velita representa un intervalo, un cierto rango de tiempo. También debemos saber que ellas tienen sus partes, ¿no? Por ejemplo, ellas tienen lo que es precio de apertura, precio de cierre, precio máximo y precio mínimo. Son las cuatro partes esenciales de la vela. El color de la vela nos indica si es roja, si es roja la vela, este nos indica que esta vela es... Eso nos indica que la vela es bajista. Pues por lo general esto a veces se puede configurar en los gráficos, pero en la mayoría por defecto vienen las velas rojas, ¿no? Una vela roja pues nos puede indicar mercado bajista, ¿ok? Las mechitas es otra parte de la vela, porque ya tiene en sí dos divisiones de cuerpo, y es lo que sería el cuerpo de la vela y, y lo que viene a ser las mechas de la vela. Entonces, el color de la vela pues nos da el indicativo de hacia dónde suele indicar que está el precio en ese momento. Es lo que nos proporciona esa información. Entonces, allá teniendo esto en cuenta, pues podemos
deducir que hay velas alcistas y velas bajistas. Con esa información en cuenta, pues ya podemos tener un poco más de contexto. Pues para los que nunca han hecho trading antes, pues ya van entendiendo un poquitico más. Listo, entonces ya con eso en contexto, voy a explicarles lo siguiente. Cuando una vela es verde, por ejemplo aquí, ella suele tener varias partes. Por ejemplo, podría ser lo que es punto de apertura, un punto de apertura, puntos de apertura, que es un nivel que se da en el precio. Como ya les había mencionado a ustedes, dentro de cuando ustedes están mirando el gráfico, en la parte derecha siempre suele haber como unas barritas, estas barritas, y estas nos indican los niveles del precio en formas numéricas. Estos niveles pues los suelen utilizar más los traders institucionales para guiarse, más que por el contexto técnico. Pero igual esto también influye, pues porque ahí es donde podemos medir nuestros puntos de entrada, donde vamos a dejar el stop loss, el take profit. También nos ayuda a medir lo que es la cantidad de pits, micro pits, los lotes. Pero ahí ya vamos a otro punto. Los traders y analistas, pues los que hacemos trading, utilizamos pues los gráficos de velas para identificar los patrones, las tendencias, y pues así pues tomamos las decisiones que son informadas para tomar lo que vienen a ser las entradas en el gráfico. Entonces pues bueno, ya sabiendo esto, les quiero explicar cómo se forman los movimientos. Cuando aquí el mercado está abierto, por ejemplo, el broker. Listo, ya estamos aquí dentro del broker. Bueno, ya dentro de este les vengo a explicar, porque aquí, como pueden ver, se van creando un poco más en vivo los movimientos. Entonces, pues les venía explicando, para que nosotros podamos hacer un trading un poco más efectivo, necesitamos lo que es la comprensión de las velas, pues porque estas forman parte de la estructura del mercado en sí, y ellas también nos dan mucho contexto en cuanto a lo que nos hacen movimientos, porque lo que son las mechitas, ellas también nos ayudan a leer los rechazos del precio, la fuerza de las velas, o sea, eso sería el impulso que lleva el mercado, o cuando va perdiendo fuerza el mercado, cuando está inestable. Ellas también nos dan mucho contexto. Entonces, pues vamos a ir directo al grano, ¿no? ¿Cómo se forman las velas? Dirán ustedes, ¿no? Pues una vela, ya les he dicho, una vela, como les venía comentando, pues es un área donde nos representa cierta temporalidad en el precio. Un intervalo de tiempo en el gráfico es lo que nos representa una vela, pero esta tiene también lo que es su punto de apertura y su punto de cierre en lo que es el mercado. Para darles un ejemplo, vamos a centrarnos en estas últimas tres. Yo no me voy a poner a hacer solo dibujitos acá, pues porque hacer dibujitos acá y crear un gráfico lindo aquí es muy fácil y es lo que la mayoría hacen, pero no es el gráfico real, entonces ahí es donde muchos fallan en ese tema. Les voy a explicar aquí directamente. Este rango de tiempo que tenemos aquí en esas últimas 3, 4 velas que se están, con la cuarta que se está formando, las últimas 3 representan 15 minutos en el gráfico, pero si yo las miro fuera de 5M y las pongo en un minuto de representación, cada vela representa un minuto y los 15 minutos pues ya se convierten en lo que vienen a ser 5 velas, ¿no? Aproximadamente por aquí, que es donde empieza a nuevamente subir. Entonces voy a cambiarlo y lo voy a volver a ubicar constantemente para que ustedes lo revisen. Son 3 velas, tenemos aquí, nos toca el nivel de precio 1.15.400. Ese es lo que podríamos considerar una zona, al parecer lo que hay ahí no es fijo, no. Pero bueno, aquí nos vamos a demarcar por el cambio de dirección de esta parte. Esto es un ejemplo, entonces para que lo miren. Estas últimas 3 velas las vamos a cambiar a un minuto, desde que nos tocó aquí esta zona abajo. Como pueden ver, cuando se cambia, ya no se muestra una mechita, lo que atravesó la zona, sino ya es velas directamente. Y esa vela grande que vimos ahorita
se conforma por casi por 6 velitas. Se conforma por 6 velitas y ya pues sigue la siguiente que se mantiene un poco neutra y el punto de apertura lo tiene, pero sigue siendo alcista. La siguiente ya es bajista y termina en rojito, y si la volvemos a mirar, pues fíjense otra vez, es una vela doji, una vela de indecisión, y si nosotros la miramos en un minuto, ahí es un micro rango, entonces esa vela doji son micro rangos, y cuando hay micro rangos, ¿qué hay? Indecisión en el mercado, o los rangos, pues es eso, es cuando ya están en su par de indecisión, de negociación, y aquí otra vez volvemos a ver que el mercado sube, miramos en un minuto después de ese micro rango y el mercado subió. Y esa misma vela de 5 minutos se ve representada por 5 velitas, como pueden ver. Entonces, les voy a explicar ahora sí. El punto de apertura de la vela, vamos a centrarnos en esta última que subió. Como pueden ver, el punto de apertura es donde cerró la vela anterior. El punto de cierre de la vela anterior, ¿dónde es? El punto de cierre es cuando es alcista, el punto de cierre es por encima del punto de apertura. O sea, si a esta vela abrió aquí y cerró acá, aquí, si una vela abre en esta altura y cierra a esta altura, eso es una vela alcista. Y si tuvo una apertura en esta altura y cerró aquí, esto es una vela bajista. Eso es lo contrario, el punto de cierre está por debajo del punto de apertura, y eso pues nos indica que esto es una vela bajista, ¿no? Ya los voy a contextualizar un poco más para que no se me enreden, ¿ok? Entonces el relleno, vemos que hay unas mechitas. Estas partes se llaman las mechas de las velas. Como podemos ver en el gráfico real, casi todo el tiempo las tienen. Pues resulta que si nos fijamos otra vez en un minuto, antes de esta alcista verde, esta roja tuvo un punto de cierre aquí. Ella abrió a esta altura y cerró a esta altura. Entonces es una vela bajista, como les acabé de explicar anteriormente. Y otra vez aquí la volvemos a mirar en 5 minutos. El punto de cierre de esta vela bajista fue aquí y nos cerró aquí. Ya la siguiente vela nos abrió en este nivel y nos cerró en este nivel. Entonces el punto de apertura fue por debajo del punto de cierre. Entonces es una vela alcista. Ya aquí en este caso, al siguiente, como se ve, nos dio el punto de cierre por debajo del punto de apertura, que fue donde cerró la otra. Entonces esto es fácil de entender. Igual por los colores nos guiamos, pero hay brokers donde los brokers varian, entonces pues igual no es que eso influya, ¿no? Eso no es que tenga afluencia directa, porque el color no representa nada, es algo para guiarnos, pero es algo que también tiene su utilidad, ¿no? Entonces cuando es bajista la vela, vamos a hacerlo aquí con blanco para que entiendan. Pónganle mucho cuidado a esta parte, vamos a darle zoom un poquito. Vamos a decir que estas velas que están acá dibujadas representan cada una un minuto. Representan cada una un minuto, ¿no? Un minuto representa cada una, ¿ok? Listo. Representan un minuto. Entonces, el punto de apertura de esta vela pudo haber sido acá. O sea, cada velita de estas chiquitas que voy a empezar a dibujar, quiero que piensen que representa un minuto. Y las otras velas, el dibujo en general, el grande, representan 5 minutos. Para que tengan mayor contexto. Minutos, ok. Entonces por favor pongan atención a esta parte. Eso, 5 minutos. Bueno, ya, ahora sí, tenemos esto en este contexto. El punto de apertura se dio a esta altura, digamos que el gráfico venía por acá, aquí venía el gráfico, y el punto de apertura se dio aquí en
estas velas representan un minuto, ¿no? Y las grandes rojas y la verde representan 5 minutos cuando las vemos a 5M o a 1M, por ejemplo, pues para que me entiendan, ¿no? Entonces, aquí les voy a explicar por qué se dan las velitas. Las velitas, pues se les conoce como los máximos, el punto máximo del precio o el punto mínimo del precio. Vamos a contextualizarla así. Ella rompió aquí, este fue el punto de apertura, pudo haber llegado, hecho esto, después de eso pudo haber subido de manera fuerte aquí y llegó hasta esta altura. Si nosotros miráramos el gráfico en velas de un minuto, pues nos va a salir vela aquí en esta altura, y después de eso pudo que ella haya bajado a esta altura, después volvió a bajar otra vez en algún otro contexto aquí para darnos la última velita y cerrar aquí. Entonces así es como se vería como el relleno imaginariamente, para que lo piensen, de lo que es nuestra vela. La representación de las negritas, recuérdense, representa un minuto, y la roja son 5 minutos. Entonces el punto de apertura, ¿dónde lo tuvimos? Lo tuvimos aquí, punto de apertura y punto de cierre, porque ahí fue donde se representó el intervalo de 5 minutos, y pues el gráfico igual, pues él sigue en su dirección proyectada, ¿no? Así, por ejemplo, y ya entramos en el otro ejemplo. Entonces, ya como pudimos ver, aquí tiene varias partes. El punto mínimo de esta vela fue aquí, pero el punto mínimo de la siguiente vela es este. Ya les voy a explicar por qué. El punto máximo de esta vela, de la roja bajista, fue este, el punto máximo, punto mínimo, punto de apertura y punto de cierre. Son los 4 puntos principales que tenemos que fijarnos, pues, para determinar lo que es la vela. Pero esto es más que todo para guiarnos, para entender y comprender lo que es parte de la estructura del gráfico, pues porque yo les mencioné en la clase de estructuras que lo que son estructuras como tal nos representa también las velas en contexto. Entonces, pues necesitamos comprender bien lo que son ahorita las velas. Ya más adelantico en próximas clases les voy a compartir lo que son patrones de velas y por qué representan ciertas fuerzas. Entonces, ahora en la siguiente les voy a dar otro pequeño ejemplo aquí. El punto de apertura fue este, por ejemplo. Ese fue el punto de apertura. Se pudo haber creado una doji por aquí. Punto de apertura. Una pequeña doji por aquí, una velita chiquita. El precio después pudo haber caído hasta aquí. Se pudo haber recuperado de una. Puede haber sido un poco diferente porque ellos también tienen mechas. Después también debemos tener en cuenta, incluso estas por dentro tienen sus mechitas, porque no es que solo las abrimos ahí un poquitico. Ya después tuvo aquí la siguiente y ya la última volvió a caer. Es el ejemplo, ¿no? El punto máximo fue este, pero la velita pues nos lo va a representar en el centro, aunque haya sido ya en la última vela que se dio el punto máximo, y pues al final volvió a caer en la última y el punto de cierre se dio a este nivel, ¿no? Entonces pues pónganle otra vez mucha atención. El punto de apertura de la vela lo tuvimos a este nivel. Punto de apertura de la vela lo tuvimos a este nivel. El punto mínimo lo tuvimos a esta mechita, en esta altura. El punto máximo lo tuvimos acá, pero igual la vela no lo va a representar en el centro, pues porque es la veladita japonesa, se tiene que ver bonita. Nos va a representar el punto máximo, fue este, y el punto de cierre fue aquí este. Y pues así el gráfico es como mantiene lo que es la fractalidad dentro de las velas,
y ahí ya se continúa creando el gráfico, más velas, más representación de velas, y así es como va la cosa, ¿no? Para que ustedes lo entiendan. Entonces la vela es estructura. La vela, para que ustedes lo entiendan así facilito, es estructura en pocas palabras. No tiene tanta ciencia tampoco. La vela en sí es estructura. Estructura. O sea, entonces lo que nosotros necesitamos es saber leer esas velas. Y ya sabiendo esto, podemos deducir hasta dónde llegó el precio, hasta dónde bajó. Y pues ya les voy a explicar de una vez otro contexto que nos aplica a las velas, que allá entonces comprendemos por qué se da la formación de las velas en sí. Pues la formación detrás como tal, el movimiento, pues se genera, ya saben, por lo que he explicado en clases primerizas, se da por lo que son las fluctuaciones del precio, pues por varias condiciones que afectan al precio, y eso es lo que hace que las velas pues vayan representando lo que pasa en el precio. Entonces ellas se van creando conforme a lo que pasa, y se crea pues por las variaciones que hay en esos niveles del precio, de lo que pasa, y pues así ellas van creando, representando la altura o las tendencias alcistas, las tendencias bajistas, pues representando qué es lo que está pasando allá afuera en el mercado. Ellas no lo representan, no lo plasman en lo que viene a ser los gráficos, para que nosotros pues lo podamos leer, ¿no? Borramos por aquí, eso. Excelente. Bueno, entonces ya teniendo eso en cuenta, pues ya saben ustedes, esa es lo que es la formación de la vela y por qué se nos vienen moviendo las velas. La vela, pues ya les acabé de mencionar, es la estructura. La vela es la estructura del gráfico en sí. Pues cuando la leemos, ya saberla leerla nos va a ayudar a determinar varios factores en el mercado. Verán que a veces en los mercados hay muchas velitas de los cuerpos de las velas, porque en sí, ahora sí vamos a mencionarla por partes para que la recuerden un poquito. Esto es una vela, por ejemplo. Imagínenla del color que ustedes quieran. Yo la voy a hacer aquí así, con doble mechita. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, aquí apunten, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es punto máximo, punto mínimo, punto en estos lares se da lo que es el punto de cierre. Vamos a dejarlo en neutro porque pues no les he dicho el color de la vela. Bueno, digamos que esta es verde, ¿no? O sea, alcista. Punto de cierre. Y acá. Punto de apertura. ¿Ok? Listo, listo. Ya teniendo esto aquí en cuentica, así rápidamente, pues ya tenemos lo que es el punto máximo, lo que sería los puntos de cierre, donde ya cierra la vela, puntos de cierre, punto de apertura, que es donde ella abre a ese nivel, el punto mínimo, que es el punto más bajo donde llegó mientras se dio esa temporalidad de tiempo, y ya tenemos lo que son las partes de la vela. Aquí ya está lo que son las mechas, mecha de la vela, vamos a tener en cuenta, mecha de la vela, y en sí lo que es el cuerpito, lo sólido, eso es el cuerpo de la vela. Entonces ahí están lo que son las velas japonesas. Esa pequeña parte del gráfico es tan compleja, pero o sea, no es que sea lo complejo ni difícil, sino que es algo, tiene su ciencita, ¿no? Listo. Entonces así es como se vería nuestro gráfico, nuestra vela, ya sea representación aquí.
Les voy a explicar de paso una cosita. Cuando una vela por lo general llega a una zona, depende del porcentaje con el que ella rompa esa zona. Esto no va a la clase. Lo que ustedes tienen que saber, ya déjenlo hasta aquí en este momento. Esa es la estructura, las partes de la vela. Es lo que vimos aquí. Pero esto ya es un poco de spoiler lo que les voy a dar. Cuando una vela llega a una zona y rompe esa zona, nosotros podemos leer la fuerza con la que probablemente siga rompiendo la zona, o tal vez hasta ahí llegue para hacer una reversión, o tal vez siga derecho. Les voy a explicar en qué contexto. Digamos que la vela llega a esta zona que acabamos de dibujar ahí y la rompe, ¿no? Si la rompe con más del 50% del cuerpo de la vela, o sea, en comparación, esto representa un 100%, ¿no? El tamaño completo de la vela representa un 100%. Aquí es el cuerpo de la vela. Entonces, atentos, el tamaño del cuerpo de la vela pues va a representar ese 100%. Si rompe con más de un 50% de fuerza del cuerpo de la vela, puede que sea más probable que ella siga rompiendo esa zona y siga hacia la dirección que viene proyectándose. Si no pasa así, si digamos rompe con menos del 50% del cuerpo de la vela, si rompe con menos del 50% del cuerpo de la vela, lo más probable es que sea un falso rompimiento. Más adelante quiero que estén pendientes de esto, pero esto es un tema que aún no vamos tocando, pero ya más adelante lo iremos viendo. Si ella rompe con menos del 50% una zona, lo más probable es que sea un falso rompimiento, solo se asomó, haga un par de velitas y siga en retroceso, que se devuelva y pues aplica para el sentido contrario, para lo que sería una vela bajista, aplica pues igualito, ¿no? Si rompe con más de un 50% del cuerpo de la vela, pues puede significar que va a seguir con buena fuerza, que llegó con buena fuerza y va a seguir proyectándose hacia la dirección que rompió. Si rompe con más de un 50% de la vela, si rompe con menos de un 50% de la vela, significa que a lo mejor pues sea un par de velitas o solo esta vela y vuelva a hacer una reversión para que no nos caigamos nosotros en lo que son los falsos rompimientos. Entonces pues ya saben, es un porcentaje, un pequeño porcentaje, así pues tal vez rompió débil la zona, no siga derecho y así pues la rompió fuerte, ¿no? O en el sentido contrario, que es alcista, pues la puede romper un poquito y hasta ahí fue y se siga regresando, o la puede romper un buen y sigue con la dirección proyectada. Pues esto es un pequeño spoiler que les quise dar aquí una vez ya que tenemos la velita ahí dibujada para que todo lo entiendan. Entonces pues en resumen, ya llegamos aquí al final de la clase. Sé que esta estuvo un poquito extensa a lo que son las otras, pero lo que yo trato de hacer es explicarles lo mejor posible desde varios puntos, ángulos, para que ustedes pues tengan el contexto. Entonces vamos aprovechando el dibujito, aprovechando que teníamos dibujada la vela, pues eso les quería explicar, ¿vale? Bueno, entonces pues en resumen, ya no todas las velas pues nos van a representar lo mismo. Depende el contexto, depende la zona donde esté ubicada la vela, también influye, pues porque varias representan diferentes cosas. Hay velas que representan fuerza. ¿Y cuáles son las velas de fuerza? Las velas que tienen mayor cuerpo. Ya teniendo esto en cuenta, ya ustedes sabiendo que son las partes de la vela. Una vela de fuerza pues siempre suele tener mayor cuerpo que vela y suele ser grande. Una vela débil suele tener mucha mecha y poco cuerpo. Es lo que suele tener una vela débil. Así como estas, pues como pueden observar, tienen mucha mecha y muy poquito cuerpo. Y son velas débiles, ya más conocidas como las doji. O tienen otros nombres, pero así más conocidas son las doji. Entonces, mucha mecha, poco cuerpo, significa debilidad. ¿Esa debilidad qué significa?
no significa ni que va a bajar, ni significa que va a subir. Significa que hay indecisión en el mercado, que en ese momento hay poca volatilidad. O de lo contrario, a veces hay mucha mecha en el mercado en general y eso significa que hay mucha volatilidad. Porque hay movimientos bruscos, porque cuando se crea la vela también puede significar varias cosas. Por ejemplo, vamos a crear otra velita aquí. Pónganle cuidado, olviden lo de la zona aquí. Bueno, a veces cuando se nos está creando la mechita, ella hace como así, ¿no? Eh, esperen. Ella, por ejemplo, llega y sube la vela cuando se está creando. Este fue el punto de apertura, por ejemplo. Ah, no, aquí abajo fue el punto de apertura. Entonces, ella lo que a veces hace es que va bajando y de repente, ¡pum! ¡Pum! Depende de la fuerza con la que ustedes vean que la velocidad como que ella rechaza. Ella a veces, esa misma velocidad con la que rechaza, significa que hay mucha fuerza de lo que serían, digamos en ese caso, compradores, vendedores. O cuando pasa al contrario, pues es porque hay mucha fuerza de compradores. Ella está ahí creándose y ya está aquí subiendo y va que sube, le cuesta un poquito subir y de repente pum, se aplasta duro, sube con fuerza. Entonces a veces la velocidad con la que se cree ese contexto, nosotros podemos determinar cierta fuerza en el mercado, porque aquí puede ir suave y de repente pum, se creó. Entonces ahí cuando se crean esos movimientos súper fuertes, podemos determinar que hay una fuerza que apunta a esa dirección de donde venga la fuerza, ya sea por rechazos y que nos deje una velita, ya sea por rechazos y que nos deje velita, porque las velas significan a veces, muchas veces eso, rechazos por parte de la zona contraria del graf de hacia donde se esté proyectando, ¿no? Porque ya sea a la alza o a la baja, pues si tiene mucha mechita es porque hay mucho rechazo de la zona contraria. Entonces, pues eso ya igual lo vamos a seguir explicando en próximas clases, pero para que lo vayan comprendiendo un poco también. Entonces, ténganlo en cuenta. Las velitas o movimientos rápidos, así fuertes, significan fuerzas, porque aquí en el mercado todo es fuerzas. Están los compradores contra los vendedores todo el tiempo, entonces no, es como una guerra de fuerzas y todos están, ah no, que compra, ah no, yo vendo, y pues obviamente todos con sus contextos, con sus creencias, con sus parámetros de entradas. Listo. Entonces ya teniendo eso en cuenta, las velitas son movimientos rápidos así fuertes, significan fuerzas en el mercado. Entonces aprender a leer esas fuerzas pues nos va a servir de mucho, porque nosotros podemos determinar si tenemos rechazos en el precio. Aquí por ejemplo esto podría significar un rechazo por parte de esta zona. Vamos a marcarla. Vamos. Eso. Bueno. Uy, ¿qué pasó? Wi-Fi. Bueno, marquémosla aquí. Como pueden ver, acá hay una zona, dos toques, de derecha a izquierda. Aquí tuvo rechazo anteriormente por parte de ese nivel del precio, y acá también vuelve a tener rechazo por parte de ese nivel del precio. Entonces, como pueden ver, esas dos velitas, esas velas, nos están mostrando que en esa zona hay rechazo. Entonces, rechazo por parte de los compradores o vendedores, depende de donde venga la dirección. Pues, como pueden ver, esos impulsos fuertes que a veces vemos, o que se mueve así, o que rechaza fuerte después de estar por aquí y baja y se cierra ahí de repente, pues todo eso significan las fuerzas que están en el mercado. Y pues recuerda, la mecha nos indica presión, la mecha nos indica esa presión. La mechita ya, la mechita nos indica, o movimientos rápidos así fuertes significan fuerza, significan esa presión por parte de los otros. Entonces es por esto que cuando hacemos el análisis técnico, no está de mal que seamos muy buenos leyendo las velas japonesas, estemos atentos a lo que son los rechazos de las velas, al tamaño de los cuerpos, al tamaño de las velas, al tamaño de las mechas, y asimismo pues nosotros vamos ganando contexto para poder tomar decisiones informadas, porque ya como se mencionó hace rato, las velas son estructura, entonces no tiene mucha ciencia al final.
Entonces, pues, no todas las velas son patrones de velas, pues porque una velita de por sí no significa que haya algo, pero dentro de ella sí puede haber más cosas. Entonces, pues, ya la formación de dos, tres velas ahí en arribita ya nos habla de lo que son los patrones de velas. Pero los patrones de velas ya es un tema que vamos a ver más adelantico. En estos momentos no vamos a ver lo que son los patrones de velas. Ya en próximas clases ya lo vamos a estar viendo para que también sepan lo que es. Y bueno, aquí es donde pues ya identificamos los rechazos, ya sabemos lo que son las partes de la vela, ya sabemos las fuerzas de los movimientos, si sube con mucha fuerza, si baja con mucha fuerza, si se regresa y nos deja una mechita con fuerza, o si se crea igualmente mucha fuerza, pues esos patrones de comportamiento en las velas, pues los vamos adquiriendo a medida que tengamos experiencia en el gráfico. Por eso es que ustedes deben meterse al gráfico, deben mirarlo por un rato, aunque sea que operen en demo, aunque sea que miren solamente cómo se crean las velas, ustedes necesitan observarlo, necesitan experiencia en el mercado, porque al final todo esto, todo lo que ustedes van a aprender acá, les va a dar es un montón de los mejores conocimientos, pues descartando, yo me he centrado mucho en descartar todo eso que no sirve, y pues ya ustedes saben que con descartar lo que no sirve se les ahorra mucho tiempo, y pues también se va más directo al grano, se mejora el aprendizaje. Entonces, pues todo este montón de conocimiento ustedes lo van a tener ahí disponible para cuando ustedes lo quieran repasar, o, o, o simplemente quieran retocar un pequeño tema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este conocimiento? Lo que nosotros tenemos dentro del mercado es un conocimiento que junto nos da mucho contexto para poder, nos da el contexto para poder operar. Ese conjunto de conocimiento nos da el contexto para que nosotros podamos operar de una manera efectiva. Entonces, pues, no existe, recuérdenlo, no existe como un camino fijado. Entonces, existe lo que se les proporciona, que es un conjunto de conocimientos, y pues este conjunto de conocimientos este conjunto de conocimientos les da a ustedes el contexto. Entonces, después de que ustedes tengan este conjunto de conocimientos, eso es lo que vamos a utilizar para nosotros poder operar, para que nosotros podamos tener los resultados, ¿no? Los resultados. Para nosotros poder tener los resultados. Ese conjunto de conocimientos es lo que nos va a dar los resultados. Y la experiencia pues es lo que nos sirve como tal para saber dónde y cuándo usar estos conocimientos. Ese conjunto de conocimientos es lo que a la larga, al placito, nos va a dar lo que son los resultados que nosotros estamos buscando, ¿vale? Entonces pues ese conjunto de conocimientos es lo que nos dará los resultados que nosotros buscamos, que ustedes buscan, porque esa es la magia. Y pues a partir ya de la experiencia, ustedes aprenderán a utilizar esos conjuntos, esos conocimientos de una forma más sólida, de una forma más dinámica, y ahí es donde creamos las estrategias, ahí es donde se crean las formas de operar que se adaptan a cada personalidad, porque en el mundo hay tantos traders como estrategias que existen, porque cada persona tiene un modus operandi y yo no te puedo pasar mi modo exacto de operar porque a lo mejor no te va a funcionar por tu personalidad, por quién eres. Entonces por eso es que necesitamos esto como tal. Entonces ese conjunto de conocimientos más la experiencia es lo que nos va a llevar a la culminación del resultado que nosotros estamos buscando. Entonces pues espero que hayan aprendido mucho en esta clase. Hasta aquí lo dejo hoy. Allá, hasta la próxima. Nos vemos en las próximas clases. Entonces, atentos, no olviden repasar, estudiar y cuestionarse, pues, cuestionarse
los conocimientos que van adquiriendo, sacar también sus propias conclusiones y asimismo pues consolidar esos conocimientos, ¿vale? Entonces pues hasta la próxima clase nos veremos, entonces pues hasta la próxima.